Catalina estaba sentada en la dura silla del hospital, y sus dedos apretaban la mano fría de Rocío con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, como si pudiera retener a su suegra en este mundo solo con la fuerza de su agarre. En la habitación olía a medicamentos y a algo más, ese olor que siempre acompaña la partida, y Catalina lo odiaba con todo su corazón, lo odiaba tanto que quería taparse la nariz y salir corriendo, pero no podía, no tenía derecho, porque Rocío se estaba muriendo, y esos eran sus últimos minutos juntas. Rocío, susurró, inclinándose hacia el rostro pálido de su suegra, tratando de poner en su voz toda la ternura que había acumulado en los últimos 5 años de cercanía. Rocío, por favor, no te vayas. El doctor dijo que aún queda tiempo, que podría mejorar. Sabía que mentía, lo sabía por la forma en que el médico desviaba la mirada cuando hablaba del pronóstico, pero pronunciar la verdad en voz alta era insoportable. Rocío entreabrió los ojos, esos ojos que antes eran oscuros y vivos, ahora se veían turbios, cubiertos por una especie de velo lechoso, y Catalina sintió como algo dentro de ella se contraía de dolor y miedo. Los labios de su suegra se movieron, un gemido áspero escapó de su garganta, y Catalina instintivamente se inclinó aún más, casi pegando su oído a esos labios exangües. Catalina, exhaló Rocío, y en esa palabra había tanto esfuerzo, tanta desesperación, que a Catalina se le cortó la respiración. Mi niña. Estoy aquí, estoy contigo, dijo Catalina rápidamente, sintiendo como las lágrimas le nublaban los ojos y un nudo subía por su garganta. Todo está bien, Rocío, todo va a estar bien, te lo prometo. Los dedos de su suegra de pronto se cerraron alrededor de su mano con una fuerza inesperada, y Catalina dio un respingo por la intensidad de ese apretón, casi doloroso, desesperado, como si Rocío intentara transmitirle algo importante a través de ese contacto. La caja, jadeó Rocío, y sus ojos se aclararon de repente, increíblemente nítidos por un instante, llenos de un sufrimiento insoportable. Debajo de la cama. De su cama. Catalina se quedó inmóvil, sin comprender, sintiendo como el corazón comenzaba a latirle más rápido y la inquietud se le deslizaba por el alma como una serpiente fría. ¿Qué caja?, preguntó, tratando de hablar con calma aunque por dentro todo le temblaba. Rocío, no entiendo de qué hablas. Rodrigo, la interrumpió la suegra, pronunciando el nombre de su hijo con tal dolor que a Catalina se le erizó la piel. Debajo de su cama. Una caja. Tienes que encontrarla. ¿Pero qué hay allí? Catalina se inclinó aún más, sintiendo como el pánico comenzaba a subirle al pecho en oleadas. Rocío, por favor, dime qué hay ahí, no entiendo. Rocío tosió, y fue una tos horrible, húmeda, que sacudió todo su cuerpo, y Catalina, aterrada, extendió la mano hacia el botón de llamada, pero su suegra volvió a apretarle la mano, deteniéndola. Perdóname, susurró, y de sus ojos turbios rodaron lágrimas, dejando caminos húmedos en sus mejillas hundidas. Perdóname, hija mía. Debí decirlo. Debí hacerlo hace tiempo. Pero tenía miedo. Tanto miedo. ¿De qué hablas, Rocío? La voz de Catalina temblaba, y ya no contenía las lágrimas, corrían libremente, mezclándose con la confusión y el creciente horror. No tienes nada que perdonar, eres la mejor. Siempre. Yo sabía, la interrumpió Rocío, y en su voz había algo de confesión, un último intento de aliviar el alma antes de partir. Siempre lo supe. Y callé. Te miraba y veía lo feliz que eras, y no podía. No podía destruirlo. Pero estuvo mal. Es mi culpa. ¿Culpa de qué? Catalina temblaba de pies a cabeza, aferrándose a los hombros de su suegra, tratando desesperadamente de mantenerla consciente, de no dejarla hundirse en el olvido. Rocío, por favor, explícame, no entiendo nada, ¿de qué estás hablando? Pero Rocío solo la miraba con esa expresión insoportable, llena de pena y culpa, y sus labios se movían, repitiendo algo sin sonido, tal vez una oración, tal vez otra disculpa. La caja te lo mostrará. Susurró por fin, su voz cada vez más débil, desvaneciéndose en el aire. Lo entenderás. Y perdona. Si puedes. Perdona a esta vieja tonta. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y en el umbral apareció Rodrigo, su esposo, con el rostro pálido y tenso, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Dio unos pasos rápidos hacia la cama, y Catalina vio cómo su rostro se torcía cuando miró a su madre.
Mamá exhaló, y en esa palabra había tanta pena que el corazón de Catalina pareció desgarrarse. Rocío volvió la cabeza hacia su hijo, y en su expresión apareció algo extraño, una mezcla de amor y reproche, ternura y amargura. Extendió hacia él una mano temblorosa. Rodrigo jadeó. Hijo mío. Dile. Tienes que decirle. Rodrigo tomó la mano de su madre, se arrodilló junto a la cama, y Catalina vio cómo las lágrimas caían por sus mejillas, cómo le temblaban los labios. Mamá, no, descansa, dijo rápidamente, casi con desesperación. No gastes fuerzas, por favor, todo estará bien, el doctor vendrá. Dilo, repitió Rocío, con un tono exigente pese a la debilidad. Promete. ¿Qué lo dirás? La verdad. Catalina los miraba, sintiendo cómo su inquietud se transformaba en un miedo real, frío y pegajoso, que le envolvía todo el cuerpo. ¿Qué verdad? Preguntó, mirando a su esposo, con la voz más aguda de lo que pretendía. Rodrigo, ¿de qué habla? Pero Rodrigo no la miró, solo miraba a su madre, y en su rostro había tal desesperación, tal tormento, que Catalina jamás lo había visto así. Mamá, por favor, susurró. No ahora. No así. Rocío cerró los ojos, su respiración se volvió superficial, casi imperceptible, y Catalina entendió que el final estaba cerca, que esos eran los últimos instantes, y el pánico la invadió otra vez. Rocío. Gritó, sacudiendo a su suegra por los hombros. Rocío, no te vayas, dime qué está pasando, por favor. Pero los ojos de Rocío ya no se abrieron. Sus labios se movieron una última vez, y Catalina apenas pudo distinguir el susurro, tan tenue que casi lo ahogaba el pitido del monitor, perdóname. Perdóname. Y el monitor emitió un sonido continuo y uniforme, y en la habitación entraron corriendo las enfermeras, y Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, y Catalina quedó inmóvil, sintiendo como el mundo a su alrededor se tambaleaba y se desvanecía, con el eco de las últimas palabras de la suegra resonando en su cabeza, la caja debajo de su cama. Perdóname. No entendía qué significaban, pero algo en su interior, muy en el fondo, ya presagiaba que su vida estaba a punto de darse vuelta, que la felicidad que parecía tan sólida y real era en realidad frágil como el cristal, y estaba por romperse en 1000 pedazos. La casa estuvo llena de gente todo el día, familiares, amigos, vecinos. Venían, la abrazaban, decían las palabras correctas sobre lo maravillosa que había sido Rocío, y Catalina sonreía y asentía, sintiéndose como una actriz en una obra mala, porque sus pensamientos no estaban allí, con esa gente y sus condolencias, sino en aquella habitación del hospital, donde Rocío había apretado su mano y hablado de una caja con tanta agonía en la voz, como si confesara un pecado terrible. Ahora, cuando los últimos invitados se habían ido y la casa había caído en un silencio roto solo por el tic-tac del reloj en la sala, Catalina estaba sentada en el sofá, mirando cómo Rodrigo recogía en silencio los platos sucios de la mesa, y cada uno de sus movimientos parecía mecánico, vacío, como si él también estuviera interpretando un papel y por dentro no quedara nada vivo. Déjalo, dijo ella en voz baja, levantándose y acercándose a él. Yo lo recogeré mañana, no hace falta ahora. Él se detuvo, quedó inmóvil con los platos en las manos, y Catalina vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo tragaba saliva, luchando por controlar sus emociones. Necesito hacer algo, dijo con voz ronca, sin volverse hacia ella. Si me detengo, yo. No sé qué pasará. Catalina lo abrazó por la espalda, apoyó la mejilla en su torso, sintiendo cómo él temblaba, tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Rodrigo, susurró. Puedes llorar, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras. Estoy aquí, estoy contigo, vamos a superar esto juntos. Él se dio vuelta bruscamente, y los platos se le resbalaron de las manos, estrellándose contra el suelo, pero parecía no darse cuenta. Miró a Catalina, y en sus ojos había tanto dolor, y algo más, miedo, quizás, o culpa, que ella retrocedió un paso sin querer. Juntos, repitió él con amargura, y esbozó una sonrisa terrible. No sabes. No sabes nada, Catalina. Entonces cuéntame, ella volvió a acercarse, tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Rodrigo, ¿de qué hablaba tu madre antes de morir? Dijo algo sobre una caja, bajo tu cama, y pidió perdón. ¿Por qué pedía perdón? Su rostro se endureció, como si de pronto se volviera piedra, y apartó la mirada, soltándose de sus manos.
Deliraba, dijo con frialdad, con un tono duro y cerrado. Medicinas, dolor. Las personas dicen cualquier cosa antes de morir, no significa nada. Pero estaba consciente, insistió Catalina, sintiendo cómo la irritación y la angustia se mezclaban dentro de ella. Rodrigo me tomó de la mano y habló de esa caja con total claridad, y lloraba, Catalina, te lo ruego, la interrumpió él de repente, y en su voz había una súplica desesperada. No hoy. Acabo de enterrar a mi madre, no puedo. No puedo hablar de esto ahora. Por favor. Ella guardó silencio, porque vio cómo se le desvanecía el color del rostro, cómo le temblaban los labios, y la compasión venció a la curiosidad. Asintió, aunque dentro de ella algo se encogió con dolor. De acuerdo, susurró. Está bien, cariño, no voy a insistir. Perdóname. Él pasó a su lado sin mirarla, dirigiéndose hacia las escaleras, y Catalina lo observó alejarse, sintiendo como entre ellos crecía una especie de muro, invisible pero palpable, y no sabía cómo atravesarlo. Más tarde, en plena noche, cuando toda la casa estaba sumida en la oscuridad, Catalina yacía en la cama sin poder dormir, escuchando la respiración de su esposo, que tampoco dormía. Lo sabía por la forma en que permanecía demasiado quieto, como alguien que finge estar dormido. Quiso tocarlo, abrazarlo, susurrarle algo reconfortante, pero algo la detuvo, una sensación extraña, como si entre ellos se hubiera abierto un abismo del que tenía miedo de acercarse al borde. Y entonces lo oyó levantarse con cuidado, tratando de no despertarla. Cerró los ojos, fingiendo dormir, y escuchó cómo él salía de la habitación. El corazón le latía cada vez más rápido, impulsado por una inquietud que no lograba comprender del todo. Esperó a que sus pasos se desvanecieran y luego se levantó, se puso la bata y salió al pasillo de puntillas. Dio una franja de luz bajo la puerta del baño en la planta baja. Catalina bajó las escaleras, aferrándose al pasamanos, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies como una corriente helada que le recorría el cuerpo. Se acercó a la puerta y escuchó, y lo que oyó la atravesó como un filo. Rodrigo estaba llorando. Lloraba como ella jamás había oído llorar a un hombre, con sollozos profundos, desgarradores, que salían desde lo más hondo del pecho. Entre los gemidos murmuraba algo, palabras que Catalina no alcanzaba a distinguir, pero en su entonación había tanto dolor, tanta angustia, que ella misma sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Levantó la mano para llamar, para entrar, para abrazarlo, pero se quedó inmóvil cuando escuchó una palabra clara, pronunciada entre sollozos, una palabra que hizo que su sangre se helara. Soledad. Catalina se quedó allí, con la mano apretada contra los labios para no gritar, escuchando cómo su marido lloraba y repetía un nombre que ella nunca había oído, un nombre ajeno, y dentro de ella todo se desmoronaba entre miedo y desconcierto. ¿Quién era Soledad? Permaneció allí varios minutos, incapaz de moverse, y luego se dio la vuelta y subió las escaleras con pasos pesados. Se metió en la cama y se quedó despierta hasta el amanecer, con las palabras de Rocío repitiéndose en su mente, la caja debajo de su cama. Perdóname. Y ahora se sumaba ese nombre, Soledad, y Catalina sabía, con cada fibra de su cuerpo, que todo estaba relacionado, que su vida feliz se sostenía sobre alguna mentira, y le aterraba descubrir la verdad. Pero le aterraba aún más no saberla. La mañana llegó gris y pesada, como si el cielo estuviera de luto con ellos. Catalina estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeando con las manos una taza de café frío, mientras miraba a Rodrigo prepararse para ir al trabajo. Cada uno de sus movimientos parecía mecánico, distante, como si entre ambos se hubiera levantado un muro invisible. ¿Estás seguro de que quieres ir hoy? Preguntó en voz baja, intentando sonar serena aunque aún temblaba por dentro al recordar lo de la noche anterior. Rodrigo, han pasado solo 2 días desde el funeral, podrías tomar otro día libre. Él abrochó los botones de la camisa sin levantar la vista, y Catalina notó cómo se tensaban sus hombros, como una vena en su cuello palpitaba. Necesito distraerme, dijo con tono breve, sin la calidez a la que ella se había acostumbrado en 5 años de matrimonio. Tengo una reunión importante con unos clientes, no puedo faltar. Quiso preguntarle por la noche anterior, por aquel nombre que había dicho entre lágrimas, pero algo la frenó, un miedo helado a ver confirmado sus peores temores reflejados en su rostro. Está bien, murmuró, bajando la mirada hacia la taza. Rodrigo se acercó, se inclinó y le dio un beso en la coronilla, un beso tan formal, tan vacío, que Catalina sintió un dolor agudo en el pecho.
Volveré por la tarde, dijo. Si necesitas algo, llámame. Y se fue, sin mirar atrás. Catalina escuchó el portazo, el encendido del motor y el sonido del coche alejándose. Solo entonces dejó escapar un suspiro, liberando todo el miedo y la tensión acumulados durante la noche. La casa estaba vacía y silenciosa, y ese silencio la oprimía. Se levantó y subió despacio las escaleras hacia el dormitorio, con el corazón golpeándole tan fuerte que parecía retumbarle en las sienes. Se detuvo en el umbral, mirando la cama perfectamente tendida, y un oleaje de dudas la sacudió, obligándola a aferrarse al marco de la puerta. ¿Y si no debo hacerlo?, susurró una voz interior. ¿Y si es un error? ¿Y si Rodrigo tiene razón, y su madre deliraba, y tú vas a traicionar su confianza revisando sus cosas? Pero otra voz, más fría, más firme, le recordó cómo Rocío había apretado su mano con desesperación, cómo suplicaba perdón entre lágrimas, cómo Rodrigo lloraba de noche pronunciando un nombre desconocido. Y Catalina entendió que no podía detenerse, que tenía que saber la verdad, por horrible que fuese. Entró en la habitación, y le temblaban las manos cuando se arrodilló junto a la cama, del lado donde dormía Rodrigo, y se inclinó para mirar en la oscuridad bajo el colchón. Allí no había nada, solo polvo y alguna revista vieja, y Catalina sintió a la vez alivio y decepción. Pero entonces su mirada cayó al lado contrario, rodeó la cama rápidamente y volvió a arrodillarse, y ahora la vio, una simple caja de zapatos, pegada a la pared, como si alguien se hubiera preocupado de esconderla lo más al fondo posible. Catalina se estiró, y sus dedos rozaron el cartón. Ese ligero contacto le provocó un escalofrío por todo el cuerpo, porque de pronto comprendió que en ese mismo instante su vida podía cambiar para siempre, que en cuanto abriera esa caja ya no habría marcha atrás. Sacó la caja a la luz, y las manos le temblaban tanto que estuvo a punto de dejarla caer. Catalina se sentó directamente en el suelo, la apretó contra el pecho y cerró los ojos, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. «Perdóname, Rodrigo», susurró en la habitación vacía. «Pero tengo que hacerlo. Tengo que saber». Y levantó la tapa. Lo primero que vio fue una fotografía, colocada encima de todo lo demás. Catalina la tomó con los dedos temblorosos, la acercó a los ojos, y lo que vio le arrancó todo el aire de los pulmones. En la foto estaba Rodrigo, pero más joven, unos 7 u 8 años menos, y sonreía, con esa sonrisa amplia y abierta que Catalina tanto amaba y que tan pocas veces veía últimamente. A su lado había una mujer. Era hermosa, eso era innegable, con el pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado, rasgos finos y unos ojos grandes en los que se leía una ternura especial. Miraba a Rodrigo como si él fuera el centro de su universo, y él la miraba del mismo modo. Tenían las manos entrelazadas, y en el dedo anular de la mujer brillaba un anillo. Catalina dio la vuelta a la foto y vio en el reverso una dedicatoria, escrita con una letra femenina y cuidada: Rodrigo y Soledad. El mejor día de nuestra vida. Septiembre de 2017. El nombre la golpeó como una bofetada: Soledad, el mismo nombre que su marido había pronunciado entre lágrimas aquella noche. Catalina dejó caer la foto, se llevó las manos a la boca para contener el sollozo que le subía a la garganta. «¿Quién es?», murmuró, mirando el rostro sonriente de la desconocida. «¿Quién eres, Soledad?». Sus manos volvieron a hundirse en la caja, sacando más cosas, sobres amarillentos por el tiempo, algunos recibos, más fotografías. Catalina lo extendió todo sobre el suelo delante de ella, y con cada nuevo hallazgo su respiración se volvía más entrecortada. Otra foto, Rodrigo y la misma mujer en la playa, abrazados, con el sol jugando en el brillo de su cabello, y los dos riendo. Otra más, están sentados en la mesa de algún café, ella le dice algo, inclinando la cabeza, y él la escucha con tanta atención, con tanta ternura en la mirada, que Catalina sintió un pinchazo de celos tan agudo que casi gritó de dolor. Cartas. Catalina tomó un sobre al azar, sacó una hoja doblada y vio la misma letra ordenada, el mismo trazo que en el reverso de la fotografía. «Mi querido Rodrigo», empezaba la carta, y la fecha era reciente, de apenas 8 meses atrás. Catalina sintió como todo se le daba la vuelta por dentro de puro terror, porque 8 meses atrás ella y Rodrigo ya estaban casados, ya eran felices, o al menos ella creía que lo eran. Sus ojos comenzaron a saltar de una línea a otra, atrapando fragmentos de frases, y cada palabra era como una puñalada. «Sé que te cuesta venir tan a menudo,
pero para mí es tan importante. Eres mi único lazo con ese mundo que casi no recuerdo. El doctor dice que aún no hay mejoría, pero intento ser fuerte, como me pides. Gracias por no abandonarme a pesar de todo. Sé que ya no soy quien era, y siento tanto no poder estar contigo como antes. Cuando vienes y me tomas de la mano, siento que no es tan horrible, que sigo siendo una persona y no solo una cáscara vacía. Catalina leía mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, sin molestarse en enjugarse el rostro, porque no sentía nada salvo estupor y un horror creciente. La carta terminaba con la firma, tuya, Soledad. Siempre tuya. Catalina bajó el papel, y su mirada cayó sobre un recibo que yacía entre los demás documentos. Lo tomó mecánicamente, sin comprender al principio lo que estaba viendo. Era un comprobante de pago de una clínica, Clínica Esperanza, y la suma era enorme, más alta que el salario de Catalina de 3 meses. En el apartado concepto ponía, pago por el tratamiento y manutención de la paciente Soledad Valverde de Moreno. De Moreno. El apellido de Rodrigo. Catalina dejó caer el recibo, y sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, dejando medias lunas rojas. Sentada en el suelo, entre aquellas fotografías y cartas malditas, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con un único pensamiento dándole vueltas en la cabeza, insistente y aterrador: está casado. Mi marido ya está casado. Con otra mujer. Pero enseguida llegó otro pensamiento, más racional, buscando una explicación, pero él dijo que había estado casado antes, que su primera esposa murió en un accidente. Quizá es ella. Quizá estas cartas son antiguas, y el recibo también, y solo guarda su recuerdo. Catalina agarró el recibo de nuevo y miró la fecha, de hacía 3 semanas, completamente reciente. Eso significaba que Soledad estaba viva, que seguía en esa clínica, que Rodrigo pagaba por su manutención y que... El timbre de la puerta rompió el silencio, y Catalina se puso de pie tan de golpe que la habitación comenzó a darle vueltas. Se aferró al cabecero de la cama para no caerse, con el corazón golpeándole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. El timbre sonó otra vez, más insistente, y Catalina, a toda prisa y con torpeza, empezó a meterlo todo de nuevo en la caja: fotos, cartas, recibos. Las manos no le respondían, todo se le resbalaba entre los dedos, y sentía como una nueva oleada de pánico la cubría por completo. Por fin consiguió meterlo todo, cerró la tapa y empujó la caja bajo la cama, escondiéndola lo más al fondo posible. Luego salió corriendo escaleras abajo, secándose las lágrimas con la manga y tratando de controlar el temblor de sus manos. Abrió la puerta, y en el umbral estaba Belén, la hermana de Rocío, una mujer baja y robusta, de rostro cansado y bondadoso. Llevaba un bolso en la mano y miraba a Catalina con preocupación. Catalina, hija, dijo con dulzura, entrando en la casa sin esperar invitación. Estás tan pálida. ¿Te encuentras bien? Sé que es un momento muy duro, pensé que quizá no querrías estar sola. Catalina permanecía allí, con la mano en la garganta, intentando obligarse a sonreír, pero le salía fatal, y vio cómo Belén fruncía el ceño al observarla con más atención. ¿Qué ha pasado?, preguntó Belén, y en su voz se oyó un matiz de alarma. Catalina, ¿has estado llorando? Dime, ¿qué ocurre? Y Catalina comprendió que en ese mismo instante tenía la oportunidad de saber la verdad, porque Belén conocía a Rocío de toda la vida, conocía sus secretos, conocía la historia de la familia, y quizás sabía también lo de Soledad. Y si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de obtener respuestas sin destruirlo todo de inmediato, esa posibilidad estaba allí, delante de ella, ahora mismo. Belén, empezó Catalina, con la voz temblorosa, tragando saliva para intentar controlar el temblor. Quería preguntarle. Sobre Rodrigo. Sobre su pasado. Belén se quedó inmóvil, y en su rostro apareció algo extraño, una mezcla de sorpresa y cautela. Lentamente dejó su bolso en el suelo sin apartar los ojos de Catalina. ¿Sobre su pasado?, repitió con prudencia. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber, hija? Catalina inhaló hondo, reuniendo valor, y pronunció el nombre que le quemaba la lengua: Soledad. ¿Quién es Soledad? Y vio cómo el rostro de Belén palidecía, cómo sus ojos se agrandaban de horror, cómo su cuerpo se desplomaba sobre la silla más cercana mientras se llevaba una mano al pecho y murmuraba tan bajo que Catalina casi no lo oyó: Dios mío.
Así que Rocío sí te lo dijo. Belén estaba sentada en la sala, con las manos temblando mientras jugueteaba con el borde de su pañuelo. Catalina la observaba desde el marco de la puerta, con el corazón encogido por el miedo y una anticipación insoportable, porque la reacción de aquella mujer dejaba claro que lo que estaba por escuchar cambiaría su vida para siempre. Entonces usted sí sabe de ella, dijo Catalina con voz apagada, ajena incluso para ella misma. Usted sabe quién es Soledad. Belén levantó los ojos, y en su mirada había tanta pena, tanta compasión, que las piernas de Catalina flaquearon y tuvo que aferrarse al respaldo de una silla para no caer. Hija, comenzó Belén con voz llena de ternura, siéntate, por favor. Te traeré un vaso de agua, estás muy pálida. No quiero agua, la interrumpió Catalina bruscamente, sorprendida de la firmeza que encontraba de pronto en su propia voz. Lo que quiero es la verdad. Belén, por favor, si alguna vez quiso a Rocío, si le importa mínimamente lo que me pase. Dígame quién es esa mujer. Belén guardó silencio mucho rato, y Catalina veía cómo luchaba consigo misma, cómo su rostro se transformaba una y otra vez, duda, miedo, resolución. Y luego duda de nuevo. No me corresponde contar esta historia, dijo por fin, con un dolor visible en la voz. Es la historia de Rodrigo, y si no te la contó él, entonces debe de tener sus razones. ¿Razones? La voz de Catalina se quebró en un grito que ella misma no esperaba. La rabia le brotó como un latigazo. ¿Qué razones puede haber para mentirle a su esposa? Belén, encontré la caja. Vi las fotos, leí las cartas, y sé que esa mujer está viva. Sé que él paga por su manutención en una clínica, y necesito la verdad. Belén dio un respingo, se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar. Catalina comprendió que estaba llorando, y verla así, a ella, una mujer fuerte, siempre tranquila, la aterrorizó aún más que todo lo descubierto hasta ahora. Rocío sufría, susurró Belén entre lágrimas. Todos estos años sufrió. Yo la vi consumirse por dentro. La vi mirarte a ti y a Rodrigo con esa pena en los ojos. Me decía, Belén, no puedo más. Tengo que contarle la verdad. Es un pecado callar. Pero tenía miedo, miedo de destruir la familia, miedo de perder a su hijo. Catalina se dejó caer en la silla de enfrente, con los puños cerrados sobre las rodillas. La mezcla de furia y terror le hervía dentro como un veneno. ¿Destruir la familia? Repitió, intentando que la voz no se quebrara. ¿Qué podía ser tan terrible como para que Rocío temiera decirlo? Belén, se lo ruego. Si sabe algo, dígamelo. Belén levantó la vista lentamente, estudiándola con una mezcla de compasión y conflicto interno. Catalina contuvo la respiración. Soledad fue su esposa, dijo por fin Belén, y cada palabra parecía pesarle. Su primera esposa. Se casaron siendo muy jóvenes, y él estaba locamente enamorado. Nunca vi a un hombre amar a una mujer de esa manera. Ella era. Era especial, ¿entiendes? Brillante, llena de vida, energía. Catalina sintió como su corazón golpeaba con tanta fuerza que pensó que se oiría en toda la casa. ¿Qué le pasó? Preguntó con voz ronca. Rodrigo me dijo que murió en un accidente. Belén dejó escapar una mueca triste, amarga. No murió, respondió en voz baja. Pero lo que ocurrió fue, en cierto modo, peor que la muerte. Hija, no puedo contarte toda la historia. Eso le corresponde a Rodrigo. Es su carga, su dolor. Pero te diré una cosa. Se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Catalina entre las suyas. Su agarre era firme, casi desesperado. Rocío sufrió mucho por ti, susurró. Te quería como a una hija, quizá más. Y te veía feliz con Rodrigo. Y no podía soportar la idea de destruir esa felicidad. Pero al mismo tiempo sabía que vivías en una mentira, y eso también estaba mal. ¿Qué mentira? Exigió Catalina, con la voz afilada por la angustia. Belén, hable claro. Me estoy volviendo loca con tantas medias verdades. Belén soltó sus manos y se recostó en la silla. Su expresión era un mosaico de desesperación. Algunas heridas no sanan, Catalina, dijo despacio. Algunos capítulos no terminan, aunque parezca que quedaron atrás. Rodrigo intentó empezar de nuevo, y yo no lo culpo, Dios sabe que no lo culpo. Pero el camino que eligió.
La mentira sobre la que lo construyó todo. Cayó de nuevo, luchando consigo misma. ¿Qué quiere decir? Insistió Catalina, inclinándose hacia ella. ¡Qué mentira! La que toca los cimientos, respondió Belén evasivamente, levantándose como si ya no pudiera seguir hablando. Hija, no puedo decir más. No está bien. Yo no puedo decidir qué debes saber. Habla con Rodrigo. Enséñale la caja. Exige la verdad. Mereces la verdad, por dolorosa que sea. Caminó hacia la puerta, tomando su bolso, pero Catalina se interpuso, con los ojos llenos de desesperación. Belén, por favor, no se vaya así, suplicó. Dígame al menos por dónde empezar. ¿Cómo preguntarle? No sé qué hacer. Belén se detuvo, posó una mano en su hombro. El gesto llevaba tanta ternura y tanta tristeza que a Catalina se le llenaron los ojos de lágrimas. Pregúntale por Soledad, dijo en voz baja. Pregúntale dónde está ahora, qué le ocurrió realmente. ¿Y por qué sigue cuidando de ella? Y pregúntale lo más importante. Hizo una pausa. Catalina ni respiraba. Pregúntale, continuó Belén, con la voz quebrada, si su matrimonio con ella terminó oficialmente, o si. No terminó la frase, pero no hacía falta. Catalina lo entendió todo. El mundo se le inclinó bajo los pies y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Un zumbido le llenó los oídos. Él sigue casado con ella, susurró Catalina. No era una pregunta. Era una verdad devastadora. Todo este tiempo. Sigue casado. Belén no respondió. Solo le dedicó una mirada de infinita compasión antes de salir, cerrando la puerta tras de sí. Catalina quedó de pie en la sala vacía, rodeada de un silencio que pesaba como plomo, mientras una única idea le martillaba la mente, insistente, demoledora: yo no soy su esposa. Nunca lo fui. Todo este tiempo he vivido en una mentira. Y se dejó caer al suelo allí mismo donde estaba, abrazó sus rodillas y rompió a llorar, en silencio, sin esperanza, sintiendo como toda su felicidad se desmoronaba en polvo. Catalina estaba sentada en el suelo del dormitorio, mirando la caja que había vuelto a sacar de debajo de la cama. Las manos ya no le temblaban, en su lugar había llegado una calma helada, ese vacío que aparece cuando el dolor se vuelve tan intenso que las emociones simplemente se apagan. Rodrigo había llamado una hora antes, diciendo que se retrasaría en el trabajo. Ella solo asintió por teléfono y colgó sin añadir una palabra. Tomó uno de los sobres más gruesos, lo abrió y sacó varias hojas llenas de una letra que reconoció de inmediato, la misma caligrafía pulcra de las fotos. Rodrigo, mi querido, mi único, comenzaba la carta, y la fecha era de apenas 4 meses atrás. Catalina sintió que algo dentro de ella se encogía, porque 4 meses atrás ella y Rodrigo celebraban su aniversario de bodas, y él le había dicho que era lo mejor que le había ocurrido en la vida. Hoy fue uno de los días buenos, cuando la niebla en mi cabeza se disipó y pude pensar con claridad, y el primer pensamiento fue sobre ti, como siempre. Recordé cuando viniste el domingo pasado, cuando te sentaste conmigo en el jardín, me tomaste de la mano y contabas algo, y yo no podía entender qué, las palabras se me escapaban, pero eso no importaba, porque estabas allí, no me habías abandonado. Catalina se detuvo, leyó esas líneas de nuevo, intentando entenderlas. En su cabeza se arremolinaban pensamientos confusos sobre lo que significaba la niebla en mi cabeza, qué enfermedad podía hacer que una mujer escribiera así, como si estuviera a medio camino entre este mundo y algún otro. El doctor dice que tengo que ser paciente, que el cerebro sana despacio, y que quizás nunca vuelva a ser como antes, pero intento no pensar en eso porque cuando lo hago, me desespero y quisiera dejar de existir. Entonces pienso en ti, en que me esperas, y eso me da fuerzas. Catalina bajó la carta y se llevó una mano a la boca. En su pecho luchaban 2 emociones, celos ardientes, feroces, y algo parecido a la compasión, porque esa mujer sufría, estaba enferma, y Rodrigo cuidaba de ella. ¿Pero por qué mintió? ¿Por qué le dijo que estaba muerta? Siguió leyendo, y cada línea añadía nuevas piezas a aquel rompecabezas inquietante. A veces, cuando te sientas a mi lado, intento recordar cómo era antes, y las imágenes vienen en fragmentos. Estamos en la playa, tú me llevas en brazos y yo me río. Estamos en nuestro apartamento y tú cocinas la cena y yo te beso el cuello. Estamos en el coche y tú sujetas mi mano en el volante, y yo soy tan feliz. El sollozo de Catalina escapó antes de que pudiera contenerlo.
Se cubrió la boca con la mano, porque aquella mujer describía una intimidad que debería haber sido solo suya, pero que en realidad había existido antes. Y quizá aún existía. Y luego las imágenes se rompen, y lo siguiente que recuerdo son paredes blancas, olor a medicamentos y tu rostro sobre mí, tan pálido, y tú dices, perdóname, Soledad, es culpa mía, todo es culpa mía, y yo no entiendo de qué hablas, pero veo que lloras. Catalina quedó paralizada, releyendo esas palabras una y otra vez. Es culpa mía. ¿Qué quería decir Rodrigo? ¿Fue cierto lo del accidente? ¿Sobrevivió Soledad, pero con daños en la memoria, en el cerebro? Sé que ya no soy quien era, que no puedo ser tu esposa en el sentido pleno, que entre nosotros solo queda el pasado y estas visitas ocasionales. Pero para mí eso lo es todo, es mi único vínculo con el mundo donde yo era una persona. Catalina se detuvo en esa frase, intentando descifrarla. ¿Qué quería decir Soledad? ¿Qué no podía ser su esposa físicamente? ¿Emocionalmente? ¿Legalmente? Pasó rápidamente al final de la carta. Cuando vienes y me tomas la mano, siento que no es tan terrible, que todavía soy una persona, todavía soy tu Soledad. Gracias por no permitirme desaparecer del todo. Siempre tuya, Soledad. Catalina dobló la carta, la devolvió al sobre y quedó inmóvil. Sus pensamientos corrían de un lado a otro. Por un lado, veía a una mujer enferma, cuya conexión con la realidad dependía de Rodrigo, y era noble que él siguiera cuidándola. Pero por otro lado, él había mentido. Le dijo a Catalina que esta mujer estaba muerta, luego se casó con ella. Mientras otra mujer, que firmaba siempre tuya, seguía viva. Tomó el recibo, revisándolo con ojos nuevos, fijándose en los detalles que antes había pasado por alto. Clínica Esperanza. Paciente, Soledad Valverde de Moreno. Pagador, Rodrigo Emilio Moreno. De Moreno. Ella llevaba su apellido. Eso significaba que habían estado casados oficialmente. ¿Pero se habían divorciado? Catalina buscó su acta de matrimonio. Miró la fecha, 4 años y medio atrás. Y si el accidente había ocurrido 5 años atrás, entonces entre el accidente y su boda habían pasado solo 6 meses. 6 meses. Rodrigo se casó con ella mientras su primera esposa seguía en una clínica. No se divorció de Soledad. Simplemente empezó una nueva vida. Le dijo a Catalina que era un hombre libre. Se casó con ella. Y su matrimonio nunca fue válido. Escuchó la puerta de entrada y la voz de Rodrigo llamándola. Rápidamente guardó la carta, metió la caja debajo de la cama y se puso de pie, alisándose el vestido con manos temblorosas. ¿Catalina? ¿Estás aquí? Estoy arriba, ya abajo, respondió ella, con una voz sorprendentemente firme. Rodrigo apareció en la puerta, con una expresión tan cansada que se veía en cada arruga, en cada línea de su rostro. Sus hombros estaban hundidos, y al apoyarse en el marco parecía que no tenía fuerzas para mantenerse en pie. La miró, y en sus ojos había algo extraño, una mezcla de ternura y dolor, culpa y desesperación. Catalina comprendió que él sabía, o sospechaba, que ella había descubierto algo. Catalina, necesitamos hablar. Empezó él, con la voz temblorosa. Pero ella negó con la cabeza, levantó la mano. Hoy no, Rodrigo. Estás agotado. Lo veo. Por favor, no hoy. Quizá necesitaba tiempo para reunir más información, para comprender toda la historia antes de que todo se derrumbara. O quizá simplemente temía escuchar la verdad. Rodrigo la miró largo rato, luchando consigo mismo, queriendo decir algo importante. Pero al final solo asintió, y sus hombros se hundieron aún más. Está bien. No hoy. Susurró, y salió. Catalina escuchó sus pasos bajando las escaleras, el sonido del televisor encendiéndose. Aquella normalidad era un insulto, porque ya no había nada normal en sus vidas, todo era mentira. Se acercó a la ventana y susurró al vacío, Soledad. ¿Quién eres? ¿Y por qué él todavía te ama? Porque era evidente por la carta, él amaba a esa mujer. Quizá incluso más de lo que había amado nunca a Catalina. Los 2 días siguientes, Catalina vivió como partida en dos. De día era la esposa perfecta, preparaba desayunos, besaba a su marido al despedirse, sonreía cuando él regresaba. Un papel ejecutado mecánicamente.
Y de noche permanecía despierta, dándole vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. Observaba a Rodrigo de reojo, estudiando su rostro, tratando de encontrar señales de mentira, de culpa, de cualquier cosa. Al tercer día por la mañana, cuando Rodrigo se fue al trabajo, Catalina estaba sentada frente al portátil tecleando en el buscador el nombre de la clínica, con las manos temblándole. La página se cargó, un sitio profesional, con fotos de un recinto bien cuidado y el encabezado, Clínica Psiquiátrica Privada. Tratamiento de pacientes con trastornos mentales y secuelas de traumatismos craneoencefálicos. Catalina leía las descripciones y con cada párrafo sentía como algo se le encogía por dentro. Cuidado a largo plazo de pacientes con graves trastornos cognitivos, programas individuales de rehabilitación. Antes de poder arrepentirse, marcó el número de teléfono de la clínica. Clínica Esperanza, buenos días, respondió una voz femenina melodiosa. Catalina abrió la boca y se dio cuenta de que no sabía qué decir, el silencio se alargó. Sí, disculpe. Llamo por la paciente Soledad Valverde de Moreno. Consiguió decir por fin. Una pausa, el sonido de teclas. ¿Es usted familiar? Soy su hermana, mintió Catalina, con el corazón martilleándole en el pecho. Necesito comprobar si podemos facilitarle información. ¿Puede esperar un momento? Música al otro lado de la línea, y Catalina se quedó sentada, apretando el teléfono, contando los segundos. Perdone la espera. ¿Me dice su nombre? Belén Valverde. Crujido de papeles. Lo siento, pero en la lista de contactos autorizados solo figura su marido, el señor Rodrigo Moreno. No puedo darle información sin su autorización, es la política de la clínica. Su marido. Lo llamaron su marido, no su exmarido, y Catalina sintió como todo dentro de ella caía en un vacío. Entiendo, gracias. Colgó. Le temblaban las manos. Se levantó, caminó por la cocina intentando respirar con calma, pero el aire no le alcanzaba y las lágrimas le corrían solas. Seguía casado con ella. Legalmente casado. Y eso significaba que su matrimonio con Catalina era una ficción, un acto ilegal. Ella no era su esposa, todos esos años había vivido con el marido de otra. En ese momento oyó la llave en la cerradura, Rodrigo había vuelto, demasiado pronto. Se secó las lágrimas a toda prisa, se echó agua en la cara, pero el espejo no mentía, ojos enrojecidos, rostro pálido. ¿Catalina? ¿Estás aquí? En la cocina, respondió ella, y la voz le tembló. Él apareció en la puerta, con el ceño fruncido de preocupación. La miró y dio un paso hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Has estado llorando? Dime, ¿qué ocurre? Quiso apartar la vista, pero algo dentro de ella se rompió. Lo miró directamente a los ojos y preguntó con voz fría, ¿quién es Soledad? Su rostro se petrificó. Toda la sangre pareció desaparecerle de las mejillas, se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, incapaces de producir sonido alguno. ¿De dónde? Empezó con voz ronca. Tu madre me dijo que mirara en la caja que está debajo de tu cama antes de morir. La encontré. Las fotos, las cartas, los recibos, todo, Rodrigo. Sé lo de la clínica. Sé que pagas por ella, que la visitas. Y quiero la verdad. Ahora mismo. Rodrigo dio un traspié y se aferró a una silla. Catalina vio desfilar por su rostro emociones cambiantes, horror, culpa, desesperación. Y algo parecido al alivio. Catalina, he querido contártelo, tantas veces lo intenté, pero no pude, no encontraba las palabras. Susurró. Entonces encuéntralas ahora. ¿Quién es? Tu exmujer, la que supuestamente murió, o tu verdadera esposa. ¿Y yo soy la que sobra aquí? Él se estremeció, se dejó caer en la silla, se cubrió la cara con las manos y los hombros le empezaron a temblar. Es mi esposa. Mi primera esposa. Nos casamos hace 8 años y la amaba. Dios, como la amaba, Catalina, ni te lo imaginas. Exhaló entre los dedos. Cada palabra le caía a ella como un martillazo, pero Catalina permaneció inmóvil, obligándose a escuchar. Hace 7 años tuvimos un accidente. Yo conducía. Volvíamos de una cena y me distraje, la miré a ella en vez de la carretera porque estaba riendo, y un camión se nos vino encima en sentido contrario. No tuve tiempo de reaccionar. Sollozó,
las lágrimas se filtraban entre sus dedos. A mí solo me dio una conmoción leve. A ella. El impacto fue de su lado. Cuando desperté había sangre, tanta sangre, y ella no se movía. Pensé que estaba muerta, gritaba, pero no respondía. Catalina escuchaba y se imaginaba la escena, Rodrigo joven, aterrorizado, sosteniendo el cuerpo inerte de la mujer que amaba. Sobrevivió, pero el daño fue enorme. Traumatismo cráneoencefálico, daño en el lóbulo frontal. Los médicos dijeron que nunca volvería a ser la misma, que parte de la memoria se había perdido, que sus funciones cognitivas estaban alteradas, que necesitaría cuidados constantes. Continuó, levantando hacia ella unos ojos rojos e hinchados. Se quedó en silencio, y Catalina esperó. Durante 2 años estuve a su lado, la cuidé, la llevé a terapias, recé por un milagro, pero el milagro no llegó. La mitad del tiempo no me reconocía, me llamaba por otros nombres, confundía el pasado con el presente, y yo ya no podía soportar ver en qué se había convertido la mujer a la que amaba. Así que la dejaste, dijo Catalina con amargura. No la dejé. Se levantó de golpe, con el rostro deformado por el dolor y la rabia. La ingresé en la mejor clínica que encontré, pagué su tratamiento, aseguré que la cuidaran, la visitaba, le escribía, hice todo lo que pude. Pero no podía seguir viviendo solo para eso. Me estaba rompiendo por dentro. Y entendí que si no soltaba, no iba a sobrevivir. Respiraba entrecortadamente, y Catalina no sabía si sentir compasión o furia. Y entonces me conociste a mí y decidiste empezar una vida nueva, pero se te olvidó mencionar que todavía tenías esposa, dijo en voz baja. Rodrigo se desplomó de nuevo, bajando la mirada. Pensaba divorciarme. Cuando te conocí ya había iniciado el trámite, pero el abogado me dijo que el juez podía no aprobar el divorcio de una mujer incapacitada, que el proceso sería largo. Y yo me enamoré de ti tan fuerte, tan rápido. Y no quería perderte. Susurró. Así que mentiste. Me dijiste que tu esposa estaba muerta, su voz era puro hielo. Está muerta para mí, ¿no lo entiendes? Gritó él. Aquella soledad a la que amé murió en ese accidente. Lo que quedó es una cáscara, una sombra, y yo no puedo vivir atado a una sombra. Catalina retrocedió, sobrecogida por aquel estallido, y Rodrigo, al ver su reacción, dejó que su expresión se ablandara. Extendió las manos hacia ella, suplicante. Perdóname, Catalina, perdóname. No quería gritar, es que estoy tan cansado de todo esto. De la mentira, de la culpa. Ella permaneció de pie, con las manos apretadas contra el pecho, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. ¿Estamos casados, Rodrigo? Preguntó con voz temblorosa. Legalmente, oficialmente. ¿Estamos casados? Él se quedó inmóvil, y en su rostro se leía toda la verdad. No, formalmente nuestro matrimonio no es válido, porque no me divorcié de Soledad. Exhaló al fin. Catalina cerró los ojos, el mundo se tambaleó. Sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse en pie. Entonces todos estos años he vivido en una mentira. ¿Qué era yo? ¿Una amante? ¿Una conviviente? Susurró. Eras mi esposa en todo, excepto en el papel. Dio un paso hacia ella, pero Catalina retrocedió. Catalina, te amo. Te juro que te amo más que a nada, y pensaba arreglarlo todo, resolver lo del divorcio, legalizar nuestro matrimonio. Solo faltaba tiempo. ¿Tiempo? Ella soltó una risa histérica. 4 años y medio, Rodrigo, 4 años y medio has tenido para decirme la verdad. Él guardó silencio. La culpa escrita en cada línea de su rostro. Catalina comprendió que ya no soportaba estar allí con él. Necesito estar sola. No me llames, no me escribas, no intentes explicarte. Necesito tiempo, dijo, pasando a su lado camino de la puerta. Catalina, por favor. Su voz era pura súplica, pero ella no se volvió. Subió al piso de arriba, metió algunas cosas en una maleta con movimientos rápidos y torpes. Cuando bajó, él estaba en el recibidor, roto, con el rostro empapado en lágrimas, tendiéndole las manos. Pero ella pasó junto a él, abrió la puerta, salió. Y solo cuando cerró la puerta del coche y encendió el motor, se permitió romper en un llanto desgarrador, incontenible, sintiendo como su felicidad se rompía en 1000 pedazos.
Catalina pasó 3 días en casa de una amiga, 3 días que transcurrieron en una especie de niebla, tendida en un sofá ajeno, mirando el techo, intentando comprender qué hacer, cómo vivir con el conocimiento de que toda su vida de los últimos años estaba construida sobre una mentira. Rodrigo llamaba, enviaba mensajes, suplicaba que le permitiera explicarlo todo hasta el final, pero ella no respondía. No sabía qué decir. No sabía si existían palabras capaces de arreglar aquello. Al cuarto día despertó con un pensamiento claro, necesitaba ver a esa mujer, ver a Soledad con sus propios ojos, comprender quién era, qué era, y solo entonces decidir qué hacer. La clínica estaba en las afueras, en una zona tranquila donde las casas estaban separadas por árboles. Catalina fue en taxi, con las manos apretando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En su mente daban vueltas las mismas preguntas: ¿qué diría? ¿Cómo se presentaría? ¿Qué haría si no la dejaban entrar? El edificio resultó ser moderno, de 3 plantas, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. Catalina permaneció delante de la entrada unos minutos, reuniendo valor, antes de empujar la puerta y entrar. El vestíbulo olía a limpieza y medicamentos, pero con suavidad, no de forma agresiva. Tras el mostrador de recepción estaba la misma mujer con la que había hablado por teléfono. Catalina reconoció su voz en cuanto ella levantó la cabeza y sonrió con una sonrisa profesional. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Catalina se acercó, con el corazón golpeándole tan fuerte que temió que todo el vestíbulo pudiera oírlo. Quisiera visitar a una paciente. Soledad Valverde de Moreno, dijo, intentando que su voz sonara segura. La administradora consultó el ordenador, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Es familiar? Ya hablamos por teléfono hace unos días, ¿cierto? Catalina asintió, entendiendo que la mentira ya no servía. Optó por otra vía. No soy familiar, confesó en voz baja, inclinándose un poco. Yo. Es complicado de explicar, pero necesito verla. Es importante. Por favor. La mujer la observó con duda, y Catalina vio la indecisión en su rostro, debatiéndose entre ayudar o no. Comprenda que tenemos reglas estrictas. Empezó, pero Catalina la interrumpió con una voz que era pura desesperación. Lo sé. Y no le pido que las rompa. Solo dígame cuando la suelen visitar, qué días viene su marido. Quiero entender. Solo eso. La administradora vaciló. Catalina sacó algo de dinero del bolso y lo puso sobre el mostrador. Sabía que estaba mal, sabía que era indigno, pero la desesperación la empujaba a todo. Por favor, susurró. Solo necesito saber. La mujer miró el dinero, luego a Catalina, y algo en su rostro se suavizó. Quizá vio el dolor en sus ojos, quizá simplemente sintió compasión. Generalmente los sábados, dijo al fin, guardando el dinero. Su marido viene los sábados, pasa un par de horas con ella, salen al jardín. Pero a veces viene en otros días, sin avisar. ¿Y hoy vino? Preguntó Catalina, conteniendo el aliento. La administradora negó con la cabeza. No. Hoy es miércoles, normalmente los miércoles no viene, pero no puedo garantizárselo. ¿Podría solo verla? Carolina sentía como algo le temblaba por dentro. No me acercaré, no le hablaré, solo verla. Por favor. La mujer la observó largo rato antes de suspirar y señalar hacia una gran ventana. ¿Ve ese jardín? Los pacientes salen allí después de comer. Soledad suele sentarse en el banco junto a la fuente, la enfermera siempre está con ella. Puede mirar desde aquí, pero no se acerque. Si se acerca, tendré problemas. Catalina asintió, apenas creyendo en su suerte, y se dirigió rápidamente a la ventana, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía querer escapar. El jardín era pequeño pero cuidado, con senderos limpios y flores. En el centro, una fuente. Y en el banco junto a ella, una mujer. Catalina se quedó inmóvil, con la mano apoyada en el cristal, mirando a aquella mujer, sintiendo como algo indescriptible se le cerraba en el pecho. Soledad era delgada, casi frágil, vestida con un sencillo vestido claro. Su cabello, antes largo y oscuro como en las fotos, estaba ahora cortado muy corto, desordenado. Estaba sentada muy erguida, inmóvil, mirando el agua de la fuente. En su rostro no había expresión alguna, como si mirara a través de todo, sin ver nada.
A su lado, una enfermera con uniforme blanco escribía algo en una libreta, levantando la vista de vez en cuando para comprobar que todo estaba bien. Catalina observaba, sin poder apartar los ojos, y no sabía qué sentía: celos, compasión, ira. Todo se mezclaba en un nudo imposible de desenredar. Soledad seguía siendo hermosa, incluso ahora, pese a la enfermedad y la extrema delgadez. Aún quedaba en ella algo, alguna delicadeza en los rasgos, cierta elegancia, y Catalina podía imaginar cómo había sido antes, sana, viva, luminosa. Y comprendía por qué Rodrigo la había amado tanto. De pronto, Soledad giró la cabeza, y Catalina retrocedió instintivamente de la ventana, aunque sabía que la mujer no podía verla desde esa distancia ni a través del cristal. Aún así, se escondió por instinto, con el corazón golpeándole frenéticamente. Volvió a asomarse con cautela. Soledad se había levantado del banco y caminaba despacio hacia la fuente. Sus movimientos eran inseguros, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. La enfermera se levantó de inmediato, sosteniéndola suavemente del brazo. Soledad se detuvo junto al borde de la fuente y extendió la mano, sumergiendo los dedos en el agua. Una sonrisa fugaz, tan infantil, tan pura, iluminó su rostro por un instante, y Catalina sintió una punzada dolorosa en el pecho. Esa no era una rival. Era una mujer enferma, perdida, encerrada en un mundo propio donde pasado y presente se mezclaban sin lógica. No tenía culpa de que Rodrigo no hubiera podido dejarla ir. Catalina se apartó de la ventana, apoyó la espalda en la pared y las lágrimas comenzaron a correr solas. No sabía si lloraba por lástima hacia Soledad, por dolor hacia sí misma o por comprender, de golpe, que todo era infinitamente más complejo de lo que había imaginado. ¿Viste lo que necesitabas ver?, preguntó suavemente la administradora, acercándose a ella. Catalina asintió, secándose las lágrimas. Ella. Está muy enferma, ¿verdad?, preguntó con un hilo de voz. La administradora asintió, con expresión compasiva. Después de una lesión cerebral así, pocas personas recuperan una vida normal, especialmente con los daños que ella tiene. La mayor parte del tiempo vive en sus recuerdos. A veces ni reconoce a su propio esposo, lo llama hermano, padre. Pero él viene igual, cada semana. Se sienta con ella horas, le habla, aunque ella no siempre entiende. Catalina escuchaba, y dentro de su pecho crecía la misma pregunta que la había perseguido desde el principio: ¿Rodrigo seguía amando a Soledad, o era solo culpa, obligación, incapacidad de soltar el pasado? Estaba a punto de marcharse cuando la puerta de la clínica se abrió. Un hombre entró al vestíbulo. Catalina se volvió. Y el corazón se le desplomó. Era Rodrigo. Se detuvo en seco al verla. En su rostro se reflejó una mezcla brutal de shock y desgarro. Sus labios se abrieron, pero no emitió sonido alguno. Permanecieron así, mirándose a través del vestíbulo, mientras la administradora observaba la escena desconcertada. Catalina. Exhaló él al fin. ¿Qué haces aquí? Ella no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, pero él la alcanzó antes de que pudiera cruzar la puerta. La tomó de la mano. Espera, por favor. No te vayas así. Suéltame, Rodrigo, dijo ella sin mirarlo. Solo quería verla. Ya la vi. Ahora suelta. ¿La viste? Él palideció. ¿Le hablaste? No. Solo miré desde la ventana. Catalina se volvió hacia él. Sus ojos brillaban por las lágrimas. La vi. Vi cómo está. Vi lo enferma que está. Y no sé qué hacer con todo esto, Rodrigo. No lo sé. Él la atrajo hacia sí y la abrazó. Catalina no se resistió, estaba demasiado cansada, demasiado confundida. Permaneció en sus brazos, con el rostro apoyado en su pecho, llorando en silencio. Perdóname, susurraba él, besándole la coronilla. Perdóname, Catalina. Nunca quise que todo saliera así. Solo. No sabía qué era lo correcto. Ella se separó un poco y lo miró a los ojos. ¿Vas a verla ahora?, preguntó. Él asintió. Sí. Siempre vengo los miércoles cuando puedo salir temprano del trabajo. Solo para estar un rato con ella. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Catalina, sorprendida de escuchar sus propias palabras.
No sabía de dónde habían salido. Rodrigo se quedó inmóvil. La miró con incredulidad. ¿Estás segura? Catalina. Podría ser muy duro para ti. Necesito verlo, dijo ella con firmeza. Necesito entender. Entender qué hay entre ustedes. ¿Qué sientes por ella? Antes de decidir qué hacer con nosotros. Rodrigo dudó unos segundos. Luego asintió lentamente y le tomó la mano. Salieron juntos al jardín. Caminaron por el sendero hacia la fuente. Catalina sentía cómo las piernas se le aflojaban, como el corazón le latía cada vez más rápido. Apretaba la mano de Rodrigo, sin saber si buscaba apoyo o temía soltarla. Soledad seguía junto a la fuente, la enfermera a su lado. Cuando se acercaron, la enfermera levantó la vista y sonrió a Rodrigo. Señor Moreno, qué sorpresa. Normalmente viene los sábados, comentó, antes de dirigir una mirada curiosa a Catalina. Esta semana quise venir antes, respondió Rodrigo con voz tensa. Ella. Esta es una amiga. Quería. Solo estar aquí un momento, si no hay problema. La enfermera asintió, aunque en sus ojos había desconcierto. Se retiró unos pasos para dejarles espacio. Soledad no se volvió. Seguía mirando el agua, dibujando lentos círculos con los dedos. Catalina observó cómo las gotas resbalaban por su delgado brazo. Había algo tan triste en aquella imagen que le dieron ganas de llorar. Soledad llamó a Rodrigo con suavidad, acercándose. Hola. Soy yo. La mujer giró la cabeza, y Catalina vio su rostro de cerca. Lo que vio le heló la sangre. Los ojos de Soledad estaban vacíos. Sin la luz, sin la vida que tenían en las fotografías. Miraban a través de las cosas, no a ellas. Y cuando se posaron en Rodrigo, no hubo reconocimiento. Solo una vaga curiosidad, como si viera a un desconocido. Buenas tardes, dijo ella con una voz suave, casi infantil. ¿Es usted doctor? No recuerdo su cara. Rodrigo se estremeció. Catalina vio cómo el dolor le cruzaba el rostro, como los músculos de su mandíbula se tensaban antes de que lograra responder. No, Soledad. No soy doctor, dijo con ternura, una ternura que punzó a Catalina como un aguijón. Soy Rodrigo. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos. Me contaste de los pájaros que viste en el jardín. Soledad frunció el ceño, haciendo un esfuerzo visible por recordar. Se llevó las manos a las sienes, como si le doliera. Rodrigo. Repitió lentamente, probando el nombre como si fuera ajeno. Ese nombre. Es familiar. Yo tenía un hermano Rodrigo. ¿O era? Mi. Se detuvo bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas. Miró a Rodrigo con una confusión tan profunda que rompía el alma. No recuerdo, susurró. Lo intento. Pero todo es tan confuso. No recuerdo. Rodrigo se acercó un poco más, tomándole las manos con cuidado. Catalina observaba cada gesto, cada roce y griega, en todos ellos había una intimidad antigua, un hábito, una ternura que hablaba de años de amor y de dolor. Todo está bien, decía él en voz baja, acariciándole las manos. No intentes recordar. Solo quédate aquí, ahora. Mira el agua. Escucha cómo cae. Es agradable, ¿verdad? Soledad asintió, poco a poco más tranquila. Permanecían así, tomados de las manos, y Rodrigo le sonreía, ella respondía con una sonrisa tímida. Y Catalina se sentía de más en aquella escena. ¿Vamos a sentarnos en el banco?, propuso Rodrigo. Soledad asintió dócilmente. Él la guió con cuidado, sosteniéndola por el codo, y ambos se sentaron. Catalina se quedó de pie a unos pasos, observándolos. Hoy es un día muy bonito, dijo Soledad, mirando al cielo. Hace sol, y los pájaros cantan. ¿Los oye? Los oigo, respondió Rodrigo. Son gorriones. Les gusta este jardín. A mí también me gusta, sonrió ella. A veces me siento aquí y miro la fuente, y creo que recuerdo algo. Imágenes sueltas. Pero se desvanecen cuando intento atraparlas. Rodrigo escuchaba, asentía, y Catalina veía cómo luchaba contra sus emociones, cómo apretaba un poco más la mano de Soledad. ¿Usted viene mucho por aquí?, preguntó de pronto Soledad, girándose hacia él.
Me parece haberle visto antes. Sí, vengo, dijo él. Soy tú. Soy tu amigo, Soledad. Vengo a visitarte. Amigo. Repitió ella, pensativa. Está bien. Es bueno tener un amigo. Aquí no tengo muchos. Solo doctores y enfermeras, y están siempre tan ocupados. Calló un momento. Luego dirigió la mirada hacia donde estaba Catalina, sus ojos se enfocaron en ella. ¿Y quién es ella?, preguntó, señalando a Catalina. ¿También es amiga suya? Rodrigo se volvió hacia Catalina. Había súplica en sus ojos. Catalina dio unos pasos y se detuvo junto al banco. Hola, dijo suavemente. Me llamo Catalina. Soledad la observó con interés, estudiando su rostro. De pronto alargó la mano y le rozó la mejilla, con un gesto tan ligero que parecía aire. Es usted muy bonita, dijo con sencillez. Tiene ojos amables. ¿Conoce a Rodrigo? Catalina miró a Rodrigo, sin saber qué responder. Él permanecía en silencio, la vista baja. Sí, respondió al fin Catalina. Lo conozco. Qué bien, asintió Soledad. Él necesita buenos amigos. Siempre está tan solo. Lo veo en sus ojos cuando viene. Intenta sonreír, pero tiene los ojos tristes. Se volvió hacia Rodrigo con sincera preocupación. No debe estar solo, dijo con seriedad. Usted es una buena persona. Merece ser feliz. Rodrigo cerró los ojos. Catalina vio rodar una lágrima por su mejilla, él intentó limpiarla rápido, pero Soledad la vio. Se inclinó hacia él, buscando su mirada. ¿Está llorando?, preguntó inquieta. ¿Dije algo malo? Perdón. No quería ponerlo triste. No, susurró Rodrigo con voz rota. No has dicho nada malo. Es solo que... A veces las palabras son demasiado verdaderas, y por eso duelen. Soledad asintió, como si comprendiera, aunque Catalina dudaba de que captara el sentido. Permanecieron en silencio unos minutos. Solo el murmullo de la fuente rompía la calma. Estoy cansada, dijo de pronto Soledad. Creo que debo volver a mi habitación. Me empieza a marear la cabeza. Rodrigo asintió, ayudándola a levantarse. La enfermera se acercó enseguida, tomándola del brazo. Vamos, señora. La acompaño, dijo con dulzura. Soledad miró a Rodrigo, luego a Catalina, y les dedicó una sonrisa infantil. Vengan otro día, pidió. Me ha gustado hablar. Y se alejó por el sendero hacia el edificio, de la mano de la enfermera. Rodrigo y Catalina la siguieron con la mirada. Catalina vio cómo él contemplaba aquella figura frágil, con una mezcla de dolor, culpa y ternura en los ojos. Cuando Soledad desapareció dentro del edificio, Rodrigo se volvió hacia Catalina. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. ¿Ahora lo entiendes?, preguntó con voz ronca. ¿Ves lo que quería decir? Ella no me recuerda, Catalina. No recuerda nuestra vida, nuestro amor, nada. Para ella, soy solo un hombre cualquiera que aparece de vez en cuando. Catalina guardó silencio. Dentro de ella todo se revolvía en una lucha caótica. Por un lado, veía su dolor. Veía que él sufría, que cuidar de Soledad le costaba, que cada visita era un recordatorio vivo de lo que había perdido. Pero por otro lado, él seguía yendo. Seguía tomándole la mano, hablándole, cuidándola con una ternura imposible de fingir. ¿No significaba eso que aún la amaba? ¿Qué estaba atado a ella más de lo que quería admitir? Rodrigo, dijo finalmente. Veo que ella está enferma. Veo que te preocupas por ella. Pero aún no entiendo algo. ¿Por qué no te divorciaste? ¿Por qué te casaste conmigo sabiendo que era ilegal? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Él se apartó, dio unos pasos y se detuvo frente a la fuente, de espaldas a ella. Sus hombros estaban tensos. Porque soy un cobarde, dijo por fin. Porque no pude tomar una decisión. No pude dejarla del todo, pero tampoco pude seguir viviendo solo con esa carga. Y cuando te conocí, vi en ti una oportunidad de empezar de nuevo, de ser feliz. Y me aferré a eso sin pensar en las consecuencias. Se volvió hacia ella, con el rostro marcado por la angustia. Te amo, Catalina, dijo. Te amo tanto que a veces me falta el aire.
Pero no puedo abandonarla del todo. No puedo dejarla sola en esta clínica, ¿entiendes? Es mi culpa que esté así. Yo conducía. Por mí. Perdió su vida. Y debo estar ahí. Catalina escuchaba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No sabía si creerle, compadecerlo o enfadarse más. Era un nudo imposible de desenredar. Necesito pensar, dijo al fin. Rodrigo, necesito tiempo para entenderlo todo. Para saber si puedo vivir así, sabiendo que entre nosotros siempre estará ella. Esa sombra del pasado. Él asintió, con desesperación en los ojos. Lo entiendo. Susurró. Catalina, esperaré lo que haga falta. Solo no te vayas para siempre, por favor. Ella no respondió. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida. Él no la siguió. Se quedó allí, junto a la fuente. Y cuando Catalina miró atrás por última vez antes de entrar al edificio, lo vio sentado en el banco, con el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por el llanto. Y Catalina comprendió que la decisión que debía tomar sería la más difícil de toda su vida. Después de visitar la clínica, Catalina pasó una semana en casa de su amiga, en una especie de entumecimiento. Se quedaba acostada, una y otra vez recordando aquella escena, Soledad junto a la fuente, frágil y perdida, y Rodrigo a su lado, tomándole la mano con una ternura tan profunda que resultaba evidente. Él no había dejado atrás el pasado, por más que intentara convencerse de lo contrario. Su amiga se lo dijo sin rodeos: Catalina, tienes que tomar una decisión. O lo perdonas, o te vas para siempre. Pero quedarte suspendida así te está destruyendo. Al octavo día, Catalina volvió a casa a recoger sus cosas, cuando Rodrigo estaba en el trabajo. Se sentó en el suelo del dormitorio y sacó la caja por última vez. En el fondo sintió un sobre más, con una inscripción hecha con la letra de Rocío, para Catalina. Abrir después de mi muerte. Las manos le temblaban mientras leía la carta de su suegra, escrita una semana antes de morir. Mi querida Catalina, yo sabía lo de Soledad desde el principio. Sabía que su matrimonio no era válido. Y cuando Rodrigo te trajo a casa, quise decirle que aquello estaba mal, pero lo miré y vi la felicidad en sus ojos, una felicidad que no había visto en años, y guardé silencio. Pensé que se divorciaría, que todo se resolvería, pero los meses se convirtieron en años, y él seguía posponiendo todo. Y yo veía cómo sufría, desgarrado entre ustedes dos. Catalina leía entre lágrimas cómo Rocío confesaba su culpa, cómo la miraba a ella y veía su felicidad, sabiendo que estaba construida sobre una mentira. Lo doloroso que era escuchar hablar de hijos, sabiendo que, legalmente, Catalina ni siquiera era esposa. Le supliqué muchas veces a Rodrigo que te dijera la verdad, pero él lloraba y decía que tenía miedo de perderte. Tal vez yo debí decírtelo, pero temía destruir la familia. Elegí un silencio cobarde, y ahora eso me consume más que cualquier enfermedad. Al final de la carta, Rocío pedía perdón y decía: perdona a Rodrigo, si puedes, es un hombre débil, pero amoroso. Y perdónate a ti misma por haber creído, porque no es tu culpa, y tú mereces felicidad, una felicidad real, honesta, sin mentiras. Catalina terminó la carta llorando, sentada en el suelo. Eran lágrimas de dolor y alivio al mismo tiempo, pues ahora comprendía aquella tristeza en los ojos de Rocío, aquellas miradas extrañas. Cuando escuchó la puerta de entrada, ya había oscurecido. Rodrigo subió las escaleras y se detuvo en el umbral al verla con la carta en las manos. «¿La leíste?», dijo en voz baja, pálido. «Tu madre me pidió que te perdonara», dijo Catalina, levantando hacia él sus ojos enrojecidos. «Escribió que me amas, que eres débil pero amoroso. Pero yo no sé si puedo perdonarte, Rodrigo. Me quitaste la posibilidad de elegir, ¿entiendes? Yo podría haber decidido al principio si estaba dispuesta a esto, pero mentiste, y viví 4 años y medio en una ilusión. Planeaba hijos, un futuro. Sin saber que legalmente ni siquiera soy tu esposa». Rodrigo cayó de rodillas ante ella, con lágrimas resbalando por su rostro. «Catalina, dime qué hacer. Me divorciaré de Soledad, legalizaré nuestro matrimonio, haré lo que sea. Pero no te vayas». Catalina lo miró largo rato, sintiendo la lucha de sentimientos enfrentados. «¿Sabes qué es lo más terrible?», preguntó, con la voz temblorosa. «Vi cómo la mirabas. Cómo le tomabas la mano.
cómo la consolabas. Y entendí que la amas, Rodrigo. Aún amas su recuerdo. No puedes dejarla ir. Y yo no puedo vivir bajo la sombra de ese amor. No puedo despertarme cada día preguntándome si piensas en ella, si te arrepientes de haberme elegido a mí. No eres la segunda, Catalina. Tú eres mi vida. Empezó el desesperado. Pero no lo era cuando ocultabas la verdad, lo interrumpió ella con firmeza. Si yo fuera tu vida, habrías encontrado la manera de decírmelo, habrías tenido el valor de divorciarte antes. Pero intentaste vivir dos vidas a la vez, y eso no es justo ni para mí, ni para ella. Se levantó, y él se incorporó también. Me voy, Rodrigo. Me iré a vivir con mi prima, a otra ciudad. Necesito pensar en mi vida, en quién soy sin ti, en lo que realmente quiero. ¿Y yo? Preguntó él, con súplica en la voz. ¿Qué hago yo? Arregla tu pasado, respondió ella suavemente, acercándose para rozar su mejilla con los dedos. Termina tu divorcio con Soledad, decide qué será de su tratamiento. Toma decisiones conscientes, no movidas por la culpa. Y encuéntrate contigo mismo, con quien eres de verdad, si puedes ser honesto hasta el final. ¿Y luego regresarás? Preguntó él, con esperanza en los ojos. Catalina negó lentamente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo sé, Rodrigo. De verdad no lo sé. Tal vez algún día nuestros caminos se crucen otra vez. Tal vez no. Pero ahora necesito estar sola. Necesito entender quién soy sin esta relación, aprender a vivir de nuevo. No gastes tu vida esperándome. Vive. Resuelve lo tuyo. Conviértete en el hombre que quieres ser. Lo besó en la mejilla. Él cerró los ojos. Te amo, pese a todo. Pero el amor no basta si no hay honestidad y confianza. Susurró. Tomó la maleta que había preparado y salió, dejándolo allí, en medio del dormitorio, con el rostro empapado en lágrimas. Pasó más de un año. Catalina se mudó a otra ciudad, consiguió un buen trabajo en una gran empresa, alquiló un pequeño apartamento y empezó una vida nueva. Los primeros meses fueron duros, lloraba por las noches, recordaba los buenos momentos con Rodrigo. Pero con el tiempo, el dolor se atenuó, y aprendió a valorar su soledad, a construir una vida para sí misma. Rodrigo le escribió varias veces en los primeros meses. Le contó que el divorcio había sido finalmente aprobado, que había tardado casi un año, que había inscrito a Soledad en un programa estatal y que ya no la visitaba. Que iba a terapia, que trabajaba en sí mismo. Catalina respondía brevemente, sin dar esperanza. Sabía que no quería volver al pasado ni reconstruir algo sobre sus ruinas. Una mañana de sábado, mientras estaba en un café con una amiga del nuevo trabajo, Rodrigo apareció en la puerta. Catalina se quedó inmóvil con la taza entre las manos. Él lucía distinto, mayor, más sereno. En sus ojos ya no había aquel dolor desesperado, en su lugar había una calma suave, un tipo de aceptación. Catalina, dijo, acercándose a la mesa. Perdona por llegar sin avisar. Estoy en la ciudad por trabajo. Un proyecto aquí. Y pensé que podía pasar a saludarte, hablar contigo un momento, si no te molesta. Catalina miró a su amiga, ella asintió y se levantó. Me voy, nos vemos luego, dijo y salió. Rodrigo se sentó frente a Catalina. Ambos guardaron silencio unos segundos, sin saber por dónde empezar. Te ves bien, dijo él por fin. ¿Te ves feliz? Lo soy, respondió Catalina. Me encontré a mí misma. Aprendí a vivir sola, a construir mi vida por mi cuenta. ¿Y tú? Él sonrió, una sonrisa triste y luminosa a la vez. Yo también estoy bien. Este año entendí muchas cosas. Trabajé con un psicólogo, la culpa, la incapacidad de soltar, la falta de honestidad conmigo mismo. Y entendí que tenías razón en todo lo que dijiste. Que el amor no basta sin verdad. Que no se puede construir un futuro sin haber soltado el pasado. Catalina lo escuchaba y veía que decía la verdad, que realmente había cambiado. Quería darte las gracias, continuó Rodrigo, con la voz temblorosa. Por darme la oportunidad de cambiar, incluso si eso significaba perderte. Por ser honesta cuando yo no lo fui. Por la lección que aprendí contigo. Y yo te agradezco a ti, respondió Catalina con dulzura.
Por los momentos buenos que tuvimos, pese a la mentira. Por haberme amado como supiste. Por la lección que yo también aprendí, aunque fuera dolorosa. Terminaron el café y Rodrigo la acompañó hasta su edificio. Se detuvieron frente a la entrada. Catalina, no te estoy pidiendo una segunda oportunidad, dijo él en voz baja, mirándola a los ojos. Entiendo que lo que hubo entre nosotros quedó en el pasado, y está bien así. Ambos crecimos, cambiamos, somos personas distintas ahora. Solo quería que supieras que estoy agradecido por el tiempo que compartimos, y que te deseo lo mejor. Mereces una felicidad verdadera. Catalina sonrió, y la sonrisa fue sincera y cálida. Y tú también, Rodrigo. También mereces ser feliz, de verdad, y construir esa felicidad sobre la verdad. Cuídate. Se abrazaron para despedirse, y fue el abrazo de dos personas que alguna vez se amaron, pero que habían dejado ir ese amor, permitiéndole quedarse donde le correspondía, en el pasado. Catalina subió a su apartamento, se sentó junto a la ventana con una taza de té y pensó en el camino recorrido, en el dolor y en la sanación, en cómo se había perdido en aquella mentira y cómo se había encontrado nuevamente en la verdad. Y lo más importante, comprendió que no se arrepentía de nada, porque fue ese dolor el que la hizo más fuerte, fue aquella ruptura la que le permitió reconstruirse, la que le enseñó a valorar la honestidad por encima de todo, la que le enseñó a amarse lo suficiente como para no conformarse con menos de lo que merecía. El teléfono vibró, era su amiga. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Catalina sonrió y respondió, todo perfecto. Era el cierre que necesitaba. Soy libre. Y realmente se sentía libre por primera vez en mucho tiempo, libre de la mentira, del pasado, del dolor, libre para construir la vida que quería, con personas que la respetaran lo suficiente como para ser honestas. Miró su reflejo en el cristal oscuro y vio a una mujer que había sobrevivido a la traición sin romperse, que había elegido su verdad por encima de una mentira cómoda, que había aprendido a sostenerse por sí misma. Y ese era su verdadero triunfo, no haber recuperado a un marido ni vengado una herida, sino haber encontrado su propia fuerza, su dignidad y su derecho a una vida sincera. Catalina se levantó, se acercó a la mesa donde estaban los documentos de su nuevo apartamento que planeaba comprar con su propio esfuerzo, los papeles de su ascenso en el trabajo que había logrado con perseverancia, y las fotografías con nuevos amigos que la valoraban tal cual era. Y entendió, allí estaba la verdadera felicidad, ganada, merecida, construida sobre la verdad y el amor propio. Ya no era la esposa ilegítima de nadie, viviendo en una ilusión. Era Catalina, entera, libre, feliz. Y eso era más que suficiente.